Bueno, hermanos, nuevamente, muy buenos días, mis hermanos, bendiciones del Altísimo. Estamos exponiendo la primera carta a Timoteo y hemos ya iniciado el capítulo 2. En torno al capítulo 2 hemos tenido ya un par de exposiciones hablando sobre qué es lo que dice el apóstol Pablo en los primeros versículos. Y aquí vemos en estos primeros 7 versículos que el apóstol Pablo está hablando sobre las oraciones evangelísticas, la necesidad que tiene, o más bien la obligación que bíblicamente le es impuesta a la iglesia por orar por los perdidos. Luego vimos que la forma en la que esa oración llega a ser eficiente o llega a tener un buen término es porque nosotros oramos a ese que es un Dios. Y lo hacemos por medio de ese único mediador que hay entre Dios y los hombres, que es el versículo 7, Jesucristo, hombre. Bueno, hoy, mis hermanos, vamos a estudiar el versículo 8. Nuestro hermano Giancarlos, iniciando el culto, leyó desde el versículo 8 hasta el versículo 15. Y quise yo pedirle que leyera esa sección completa hasta el versículo 15 por la siguiente razón. Porque en el versículo 8, como lo vamos a ver hoy, el apóstol Pablo hace una admonición. La expresión admonición, mis hermanos, significa que hay algo que está mal y la admonición es corregir eso que está mal. El apóstol Pablo hace una admonición a los varones, hombres, pero a partir del versículo 9 la admonición recae sobre las mujeres. Entonces, hoy, mis hermanos, nos corresponde la admonición a los hombres, y cuando el Señor lo permita, seguir con el estudio de 1 de Timoteo, continuaremos con lo que significan los versículos 9 al 15. Leamos entonces 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 8. Dice así la bendita palabra del Señor: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira y sin contienda. Antes de empezar a profundizar en el texto, mis hermanos, quiero advertir lo siguiente. He dicho, esta admonición del versículo 8 es a los hombres. El texto dice explícitamente: quiero pues que los hombres oren en todo lugar. El hecho de que la admonición se dirija principalmente a los hombres, por favor, hermanas, escúchenme en esto, no excluye a las mujeres de la obligación general que se desprende de esta admonición. Es decir, dice, ustedes varones deben hacer esto, pero eso que es cierto para los hombres, en el contexto que lo vamos a explicar, tiene una aplicación general y natural a todo creyente, ya sea mujer o sea hombre, ya sea un ministro o no lo sea. Así que es para que por favor tengan esto presente, porque probablemente alguna hermana diga, ok, esto habla de los hombres, esto no tiene nada que ver conmigo. Sí, tiene todo que ver con todos nosotros. Y quiero iniciar introduciendo la enseñanza del versículo 8 con la siguiente reflexión. Una de las grandes dificultades, solo una, porque la iglesia lucha con muchas cosas en nuestros días, pero una de las más grandes dificultades con las que la iglesia ahora mismo está batallando, tiene que ver con la influencia que el mundo está ejerciendo sobre la iglesia. Hace poco una hermana me dice, pastor, vi esto y me dio tristeza, pero también me dio coraje. 2 humoristas estaban hablando de los cristianos y decían como, mira, los cristianos, sus reuniones parecen unas fiestas. Y uno le decía al otro en tono burlesco, le da ganas a uno de entrar y tomarse alguito, haciendo un comentario que yo le decía a esta hermana, mira, es triste pero es realista, de que eso parecía que algunas celebraciones de culto se convierten más, es como en una fiesta, en una caravana, en una orquesta, antes que en una celebración solemne. Eso ocurre por la influencia que el mundo tiene sobre la iglesia. De alguna forma, el mundo ha empezado a dictaminar lo que se supone debe hacerse dentro de la iglesia. Pero como lo veremos más adelante, mis hermanos, cuando definamos qué es el principio regulador, ustedes se encontrarán, mis hermanos, con que el orden en el que se adora a Dios no lo establecen ustedes, no lo establezco yo, no lo establece ningún presbítero, no lo establece ningún anciano, lo establece Dios mismo. Dios determina
cómo debe ser adorado. Ahora, esta influencia, mis hermanos, ha hecho estragos dentro de la iglesia, al punto que uno puede escuchar a confesos creyentes decir lo siguiente: mira, yo soy un cristiano, pero la verdad es que la Biblia es un libro muy machista, porque la Biblia prohíbe que la mujer enseñe en la iglesia, así que eso me parece muy machista. Otros dicen, no, mira, lo que pasa es que Pablo, cuando escribieron relacionado a estos temas, lo hicieron influenciados por la cultura judaica en la que ellos fueron criados, y por esa razón ellos terminaron escribiendo con ese tinte machista. Hermanos, quiero pensar que quienes expresan ese tipo de objeciones realmente lo hacen porque ignoran que la Biblia es plenaria y verbalmente inspirada por Dios. Plenariamente significa que toda la escritura es igualmente inspirada por Dios, y verbalmente significa que cada parte de la escritura, cada pequeña parte de la escritura es igualmente inspirada por Dios. Entonces quiero creer que quienes dicen eso desconocen esta realidad bíblica, porque al final de cuentas, cuando dicen, mira, es que Pablo era muy machista por su cultura, lo que están realmente diciendo es lo siguiente: mira, Dios es un machista. Porque finalmente el autor primario de las escrituras no es Pablo. Pablo estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo, y el autor primario es Dios. Uno de los grandes ataques con los que tenemos que lidiar hoy en día, hermanas, es contra ese movimiento que se desprende del progresismo que se llama feminismo. Y ese feminismo contemporáneo lo que procura es lo siguiente: poner en pleno pie de igualdad a hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida. Tienen que ser exactamente iguales en todo. No importa si biológicamente tenemos diferencias considerables. No, tienen que estar en pleno pie de igualdad. Ese impacto y esa trascendencia que ha tenido el feminismo en el mundo también se ha trasladado a las iglesias. Y eso hace, mis hermanos, la consecuencia de eso es que hoy en muchas congregaciones a una mujer que preside en la enseñanza tenga que llamársele pastora, lo cual es contrario a las escrituras, como lo empezaremos a ver hoy, y lo veremos en los siguientes sermones que vienen de Primera de Timoteo. Mis hermanos, no existe el rol de la pastora dentro de la iglesia. Una mujer que se denomina pastora y no tiene problema con que otros la perciban como una pastora, realmente es una mujer que en franca y abierta rebelión quiere ir contra la palabra de Dios. Y yo espero que si alguno de ustedes contempla una visión como esta de pastora en su corazón, a la luz de esta exposición y de la siguiente, lo reconsidere. Y si alguno en el futuro ve este video en el canal de YouTube, por favor vea también los siguientes sermones. Hermanos, hoy nos vamos a concentrar en el versículo 8, así que no vamos a hablar del rol de las mujeres en la iglesia. Pero lo que quiero que noten en el versículo 8 es que el Señor, en la primera parte del versículo, y en esa excelsa sabiduría que solamente puede caracterizar a nuestro buen y generoso Dios, establece, mis hermanos, un principio fundamental para regular el orden congregacional de las oraciones en medio de la iglesia. Dios, en este texto, regula la forma en la que se debe orar al interior de la iglesia. Los siguientes sermones vamos a profundizar en el resto de temas. Vayamos a nuestro texto, hermanos. Empieza con la expresión quiero. Quiero pues, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? Quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Ahora, quiero que nos concentremos en la primera parte. Quiero, dice el apóstol Pablo, quiero. Permítame que esto se corrió. Ok, empieza con la expresión quiero. La palabra quiero que utiliza, y esto es bien importante para que ustedes entiendan lo que él va a decir. Por favor, no se pierdan de esto. La expresión quiero que utiliza el apóstol Pablo aquí viene de la palabra griega boulami. Esta expresión boulami puede ser traducida correctamente de la siguiente forma. Escuchen: estoy ordenando por argumentación,
o tengo un firme propósito en esta solicitud. Escuchen, quiero significa estoy ordenando. Quiero en el griego con el que podemos leer pues del griego significa esto que les estoy diciendo cumple un propósito firme y específico. En otras palabras, mis hermanos, cuando el apóstol Pablo dice quiero pues que los hombres oren, no está dándole una simple sugerencia a la iglesia. No está diciéndole, mira, deberían considerar si tener en cuenta o no mis palabras. No, mis hermanos, el apóstol Pablo está estableciendo por medio de su autoridad apostólica la forma concreta y la forma correcta con la que se debe orar al interior de la iglesia. Eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo. Está diciendo, mira, de esta forma se debe orar al interior de la iglesia. En otras palabras, el apóstol Pablo, a través de la expresión quiero, está estableciendo los aspectos que van a regular la forma en la que el culto debe dirigirse. Escuchen lo que dice el pastor Samuel Pérez Millos respecto a este asunto. Dice Pérez Millos: en la iglesia había alguna cosa que corregir relativa en la oración. Y esto es porque el contexto más profundo de este texto nos dice que habían dificultades que se podían estar derivando de las acusaciones que levantaban los falsos maestros a quienes ya se les hizo frente en el capítulo 1, pero entre esas falsas enseñanzas pudiera ser que hubiera un desorden en la forma en la que se estaba llevando el culto y la oración en el culto. Luego dice Pérez Millos: el apóstol Pablo entonces quiere de manera que aun cuando la expresión quiere se revista de una forma de ruego, realmente esto se convierte en un mandamiento, puesto que está dicho por la autoridad de un apóstol. Es decir, yo quiero, pero estoy ordenando, es lo que dice el apóstol Pablo. Ahora veamos qué es lo que quiere el apóstol Pablo. Él dice quiero, y ya dijimos que este quiero es una forma de ordenar para regular algo dentro de la iglesia. La pregunta es, ¿qué es lo que está regulando Pablo aquí? Él dice, hermano, 1 Timoteo capítulo 2 versículo 8. ¿Qué es lo que está regulando el apóstol Pablo? Él dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Hay dos cosas importantísimas que quiero que observen en este texto. Primero, ¿quiénes son los remitentes directos de esta admonición? Los hombres. Número 2, en segundo lugar, ¿qué significa la expresión en todo lugar? Porque eso nos dará un entendimiento de qué es lo que el apóstol Pablo está regulando. Entonces dice la primera parte, que los hombres oren. La expresión hombres que utiliza aquí el apóstol Pablo viene de la palabra griega aner. Y esta palabra, escuchen, esto es bien interesante. Aner significa hombres puestos al frente de las mujeres. ¿Ven que sí se refiere específicamente a hombres? Hombres puestos al frente de la mujer en este sentido de direccionamiento, algo así como lo que está pasando aquí. Aner, hay un hombre puesto al frente de algunas hermanas dándoles una instrucción, es decir, ejerciendo autoridad en las hermanas a través de la predicación de la palabra. Entonces vemos que el apóstol Pablo, ciertamente en el texto, aner, se está dirigiendo explícitamente a los varones. ¿Y qué es lo que dice de estos varones? Que ellos deben orar en todo lugar. Vean esto. El apóstol Pablo, hermanos, esto es maravilloso, está estableciendo la forma fundamental en la que deben celebrarse las reuniones congregacionales. Pablo está estableciendo que son los varones dentro de la congregación los que deben dirigir el culto de oración cuando la iglesia se reúne para celebrarlo. ¿Lo ven? Recordemos esto. El apóstol Pablo, en todo el capítulo 2, viene hablando de las oraciones evangelísticas. Con esto, mis hermanos, que acabo de decir de aner, de hombres al frente de las mujeres, no estoy diciendo, mis hermanas, que ustedes queden excluidas de orar por los perdidos. Lo que sí estoy afirmando, de acuerdo a este versículo, es que cuando la iglesia de Cristo se reúne a adorar a Dios, de acuerdo a lo que dicen las Sagradas Escrituras, son los varones los que deben liderar el desarrollo de dichas reuniones. Por eso, ustedes verán que antes de iniciar un culto,
tenemos un varón, el hermano Giancarlo, se para acá, dice: hermanos, vamos a orar, viene acá al frente, lee la Biblia, ora para iniciar el culto. Esa es una labor de un varón. Cuando hemos invitado a predicar a alguien, siempre ha venido un varón a hacerlo. Ahora, pastor, ¿de dónde saca usted que esa referencia que está haciendo el apóstol Pablo a los varones en relación a la oración tenga que ver con el culto en la expresión en todo lugar? Ah, no, pero eso sería contrario, porque en todo lugar significa en todo lugar. Bueno, hay comentaristas como por ejemplo Matthew Henry, el puritano Matthew Henry, que creen que la expresión en todo lugar significa literalmente en todo lugar. Él dice: en las casas, en las calles y en el campo o en la iglesia, en todo lugar los hombres debemos orar. Y yo creo que ese es un entendimiento general y aplicable. No obstante, creo yo que hay una hermenéutica más correcta para la expresión en todo lugar. ¿Por qué creo que hay una hermenéutica más correcta? Porque esta expresión, el mismo apóstol Pablo la repite 4 veces en sus epístolas. Veamos las otras 3 veces donde él habla de en todo lugar, y vean que todas las veces que él habla de esa expresión en todo lugar, tiene todas las veces que ver cuando la iglesia está reunida junta congregacionalmente para adorar a Dios. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2. Estamos allí, hermanos, Primera de Corintios 1, 2. Dice así la palabra de Dios: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Noten esto: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los llamados a ser santos. ¿Qué dice allí? A ser santos con todos los que en cualquier lugar. O también podríamos leerlo como en todo lugar. Noten que está hablando en un contexto donde la iglesia está reunida. Nuevamente la expresión se utiliza en 2 de Corintios capítulo 2 versículo 14. A la iglesia de Dios que está, 2 de Corintios 2:14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de vosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Una evidencia más de esto: Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar. Eso es Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 8. Le está hablando a la iglesia de Tesalónica y le está diciendo: mira, la gente ha escuchado de lo que ocurre cuando ustedes se reúnen, de su fe y de lo que predican cuando ustedes se reúnen. Así que no hay necesidad de que nosotros digamos nada más. Noten que la expresión siempre aparece en el contexto de la celebración de un culto. En otras palabras, nosotros podríamos leer o parafrasear la primera parte del versículo así: quiero pues que los varones eleven sus súplicas en todo lugar del culto público. Quiero que los varones en cada momento del púlpito sepan que pueden orar. Quiero que escuchen nuevamente a Samuel Pérez Millos decir: el término en todo lugar no debe tomarse en el sentido absoluto, es decir, de cualquier lugar geográfico, sino en donde se reúnen las congregaciones cristianas, que muchas veces tenían lugar en las casas. Por eso algunos, como Matthew Henry, dice: reúnanse en todo lugar significa también en las casas, porque el lugar de culto, como es este caso nuestro, es en la casa donde vive quien preside la enseñanza. Ahora, muchos, es probable, quiera el Señor que no sean muchos más bien, no estén de acuerdo con lo que estoy diciendo en este momento. Y podrán decir en su corazón: pero ¿cómo es eso? Que solamente los varones pueden tener intervenciones en el desarrollo del culto. Si alguno
piensa en su corazón de esa forma, yo le animo de todo corazón a que sin prejuicios, a que sin distracciones en el corazón, vaya a las Sagradas Escrituras y vea lo que las Sagradas Escrituras dicen. No te pido que atiendas al consejo de ningún comentarista bíblico, de ningún teólogo. Vea las Sagradas Escrituras. Hermana, y si tú encuentras que lo que se ha dicho acá es ilícito, ven y expónnos públicamente. Pero hermanos, este es el consejo de la palabra de Dios. Y yo ruego al Señor para que los presentes en este lugar podamos impregnar nuestro corazón de estas verdades, mis hermanos. Impregnemos nuestro corazón de esta verdad, que Dios en su sabiduría infinita regula de manera perfecta todo lo que ocurre dentro del culto que nosotros rendimos en adoración a Él. Él ya lo ha establecido. Nosotros no tenemos que agregarle al culto. Nosotros no tenemos que agregar danzarinas y danzarines aquí al frente para alegrar a la gente. Hermanos, Dios ha establecido cómo debe ser adorado. Dios y no nosotros. Él establece la forma. Nosotros no podemos inventar. Y la iglesia de Cristo, ¿qué hace? Observa lo que Dios ha establecido para que Él sea adorado. ¿Y qué hace la iglesia de Cristo? ¿Responde con animadversión y rechazo? No, hermanos. Observa lo que dice la palabra de Dios, se aferra a ello y viene en obediencia. Los creyentes, mis hermanos, debemos saber por el testimonio de las Escrituras que debemos amar el celebrar un culto como Dios lo ha establecido. Vemos que los hijos de Aarón quemaron fuego extraño delante del altar. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Dios dijo: chicos, por favor no vuelvan a hacer esto. Esta no fue la forma en la que yo pedí que me adoraran. ¿Fue eso lo que ocurrió? Fuego del altar salió y los consumió. A los dos murieron al instante. Cuando nosotros, mis hermanos, hablamos de que Dios ha establecido la forma en la que Él debe ser adorado, estamos diciendo que Dios ha regulado un principio que la iglesia debe observar y debe obedecer. En teología, a eso se le conoce como el principio regulador de la adoración cristiana. Y el principio regulador cristiano reconoce la siguiente verdad: que la iglesia realiza dentro del culto aquello que Dios mandó de manera explícita a que se realizara. Hay otros principios, como por ejemplo el normativo. Nosotros no nos adherimos a él. ¿Por qué? Porque el principio normativo dice: mira, lo que Dios no prohíba explícitamente, eso lo puedes hacer. El problema, mis hermanos, con eso es que queda la puerta abierta para que tú hagas dentro del culto básicamente cualquier cosa que quieras imaginarte. Porque la Biblia no habla de muchas cosas. Nosotros creemos que debemos restringirnos a hacer aquello que Dios dijo: mira, explícitamente quiero que hagas esto dentro del culto. No vayas a hacer algo diferente, haz esto. Eso es el principio regulador. Si no nos regimos a un principio regulador, mis hermanos, quedamos en un vacío argumental en el que fácilmente se pueden introducir, como dicen hoy en día, ideas novedosas y de entretenimiento dentro de la iglesia. Pero, hermanos, Dios fue quien estableció cómo debía ser adorado. Y Dios estableció en ese principio regulador que son los varones los que están dirigiendo lo concerniente a la celebración del culto y no las hermanas. Ahora, mis hermanos, yo sé que esta afirmación que estoy haciendo puede fácilmente ser catalogada como políticamente incorrecta. Honestamente, mi intención no es la de ser políticamente correcto. Mi intención es la de anunciarles el consejo de la palabra del Señor y rogar a Él para que Él obre en sus corazones. Alguno podría decir: pastor, ¿estás queriendo decir entonces que las Escrituras están caracterizando a las mujeres dentro de la iglesia como creyentes espiritualmente inferiores, de menor rango que los hombres? No, eso no es lo que estoy diciendo. Escuchen lo que dice la palabra de Dios en relación a la espiritualidad de hombres y de mujeres. Gálatas 3:28 y 29. Vayamos allí, mis hermanos. Gálatas 3:28 y 29.
Dice así la palabra del Señor. ¿Estamos allí, hermanos? Gálatas 3, 28 y 29. Muy bien. Dice, ya no hay judío ni griego. ¿Cuál es el contexto que está hablando acá? En relación a la salvación y la predicación del evangelio para que ellos sean salvos. Dice, bueno, pues para eso ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. ¿Qué dice luego? No hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois. Y escuchen esto, y herederos según la promesa. Wow. En relación a la salvación, todos nosotros somos iguales. Varones y mujeres estamos en pie de igualdad delante de Dios. Todo aquel que pone su confianza en el Señor, ya sea alto, bajo, hombre o mujer, todos, absolutamente todos los que ponen su confianza en Cristo, vendrán a ser herederos de las promesas del pacto que el Señor ha establecido para salvación de su pueblo. Así que, mis hermanos, no estoy promoviendo un menosprecio hacia las mujeres. De hecho, la próxima semana hablaremos del rol espectacular, del plan glorioso que Dios tiene con las mujeres dentro de la iglesia. No estamos promoviendo un desprecio hacia las mujeres, pero lo que quiero hacer énfasis, hermanos, es que el texto dice lo que dice, que dentro de la celebración del culto, los varones presiden todo lo concerniente a un ejercicio de autoridad. Para ser más claros, quiero poner una ilustración más para que esto quede claro. Y quiera el Señor esto libre de conflicto sus corazones. El hecho de que Dios haya establecido que son los varones los que presiden en el culto, no significa que todos los varones lo hagan. Pregunto, ¿todos los varones son llamados a ser pastores? No, en lo absoluto, mis hermanos. Así que, si alguien viene a ustedes con la pregunta, con las manos así en la cintura y les dice, ¿y por qué no pueden haber mujeres pastoras? Tú le puedes responder con serenidad, por la misma razón que no todos los hombres son pastores, porque Dios ha establecido roles específicos para hombres y mujeres dentro de la congregación, y eso implica que ni siquiera todos los hombres puedan ejercer dicho rol de autoridad, porque no todos tienen el llamado para servir al Señor. Algunos podrán servir de otras formas, pero no de esta forma en específico. Entonces, esto es lo que regula el apóstol Pablo en esta primera parte del versículo, que los hombres dirigen o ejercen una labor de liderazgo al interior de la celebración del culto. Pero la parte B del versículo, hermanos, es gloriosa, porque aquí en la parte B tenemos la actitud que el hombre, el varón, debe tener en relación a la oración. Pero aquí es donde yo les decía, mis hermanos, esa actitud que el autor demanda para los varones aquí, tiene una aplicación general y natural, tanto a hombres como a mujeres. Lean lo que dice la siguiente parte. Bueno, dice, quiero que oren en todo lugar. ¿Haciendo qué? Levantando manos santas, sin ira ni contienda. Esta expresión, levantar manos levantar manos santas, hermanos, esto que voy a hacer es un paréntesis. No tiene que ver primariamente con la forma en la que una persona ora. Es decir, no está diciendo levante manos porque es que con las manos levantadas es la única forma en la que tú puedes orar. Esta es la forma correcta. Ese no es el propósito medular de la expresión. No obstante, si ustedes han sido atentos en sus lecturas bíblicas, habrán notado que en muchas partes de las Escrituras, la Biblia nos dice cómo muchos hombres y mujeres a lo largo de la historia de redención oraron. Y nos dice que algunos oraron de rodillas, otros puestos sobre sus pies, otros tendidos en el suelo, otros con las manos levantadas, otros acongojados, y nos muestra muchas formas corporales de cómo oraron. Lo que quiero decir aquí es que a la hora de orar, la postura en términos de oración no es un tema de menor importancia. Es decir, no es un tema indiferente. Repito, no es lo medular, no es lo que el texto, el de estudio está enseñando explícitamente. Pero como se hacen en las Escrituras tantas referencias a este asunto de las posturas en oración, considero importante hacer un par de comentarios al respecto. Escuchen al comentarista William Hendrickson hablar sobre este asunto. Es una abominación al Señor tomar una postura desagradable
cuando se supone que uno está orando al Señor. Ahora escuchen lo que dice el puritano Thomas Brooks, hablando de que el creyente se presenta en la presencia de Dios y en la solemnidad que uno debe tener cuando se presenta en la presencia de Dios. Dice Thomas Brooks: no jugarías con una pluma, nosotros diríamos con un esfero, con un lapicero. No jugarías con un lapicero si estás en la presencia de un rey. Hablando de que debe haber solemnidad aún en las formas externas. Pastor, entonces díganos, ¿cuál es la postura más correcta para orar? ¿Puede usted decirnos cuál es la postura en la que más vamos a agradar a Dios? Bueno, ya lo dije, la Escritura da un montón de posiciones en las que hombres piadosos y mujeres piadosas oraron. Yo podría decir en términos generales, al observar todas estas posiciones de oración, que todas ellas son permisibles en tanto estas posturas representen dos cosas. Uno, simbolicen una reverencia y una solemnidad hacia el Señor, y también entre tanto estas posturas interpreten de manera correcta el sentir del corazón del que ora. ¿Sí? O sea, que no se desconecte el corazón de los brazos levantados. ¿Quieres levantar tus manos? Hace un momento veía una hermana atrás levantando sus brazos y me alegraba mucho porque podía ver que la hermana tenía su corazón conectado con sus brazos. Está expresando con sus brazos lo que hay dentro. O sea, es válido hacerlo. Veamos algunos ejemplos que nos dan las Escrituras. Abraham, cuando intercede por Sodoma, está de pie. Y Abraham de pie, dice Génesis 18:22, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Él estaba paradito orando por Sodoma. Otro ejemplo está en Éxodo 9, que dice: y les respondió Moisés: tan pronto salga yo de esta ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas de que Jehová es la tierra. Extenderé mis manos, oró con sus manos extendidas. En Lucas 24 leemos: y tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra y dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Una oración con el rostro agachado. Vemos en Juan 11:41: entonces quitaron la piedra donde había sido puesto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Ahora una oración con los ojos abiertos mirando al cielo. En el Salmo 95 leemos: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Vemos oraciones hechas de rodillas. Ahora miren lo que dice Apocalipsis 11: y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraban. Entonces vemos a una oración tendidos literalmente en el suelo, adorando a Dios. Todas estas, mis hermanos, son formas lícitas de orar, ya que muestran solemnidad a Dios, pero también están conectadas con el corazón del que ora al mostrar el sentir de lo que hay dentro de ese individuo. Piensen en esto. En alguna parte de la Biblia, ¿ustedes han visto que se ore con los ojos cerrados o el rostro inclinado? No, no lo hay. Nosotros asociamos la oración, por ejemplo, a poner las manitos juntas. Por ejemplo, mi hijo, yo le digo: Samuel, hijo, vamos a orar. Y entonces él cierra los ojos y hace así. ¿Hay alguna evidencia bíblica de que como oramos nosotros hoy en día sea la forma correcta de orar? ¿Cerrando los ojos y uniendo las manitos? No, mis hermanos, pero no creo que sea una forma incorrecta, porque además de que creo que es apropiado cerrar los ojos porque promueve la concentración, también es una forma reverente y humilde, abnegada de acercarse a Dios, y sobre todo refleja lo que hay en nuestro corazón. Cerramos nuestros ojos para desconectarnos temporalmente de lo que hay a mi alrededor y unirme a mi Padre Celestial. Pero si usted un día está caminando y tiene que orar por una situación en particular y no tiene un lugar para irse a cerrar sus ojitos, usted mientras camina puede levantar su rostro al cielo y decir: Padre, esta es mi situación, ruego para que me ayudes, ruego para que me socorras. Y es una forma válida de oración. Es una forma válida de oración.
Caso diferente. Ahora, ¿todas las formas son válidas? No. Caso diferente, mis hermanos, sería orar. Miren, esto es algo que yo creo que con lo que muchos luchamos y debemos luchar, y es orar con nuestra mente dispersa. Esas oraciones que se hacen cuando uno se está acostando a dormir y está llevado del sueño y se está poniendo la cobija encima y termina uno diciendo un montón de sandeces. Hermanos amados, creo yo que nadie juega con una pluma delante del Rey. Es una afrenta al Señor orar con un corazón desconectado. Nos estamos acercando, y pastor, pero esto es muy fuerte lo que acabas de decir, que es una afrenta, una ofensa a Dios orar de esa forma. ¿Sabes por qué lo digo, mi hermano? Porque que tú puedas entrar al lugar santísimo, que el velo se haya roto para que tú puedas orar y tener comunión con tu Padre, no costó poca cosa, sino la sangre del bendito Hijo de Dios. Así que cuando entramos a la presencia del Señor debemos hacerlo con pleno entendimiento, sabiendo que no estamos respondiendo una cita con el hombre más importante del mundo, a la cual nos iríamos bien preparados, sino que estamos acercándonos a aquel que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero como lo dije hace un momento, hermanos, este no es el énfasis del texto, este es un breve paréntesis. El apóstol Pablo dice: quiero pues que todos los varones dentro de la congregación levanten manos santas. Esa expresión manos santas, de acuerdo a este contexto, tiene que ver, hermanos, con la actitud interna del alma. Escuchen al pastor John MacArthur hablar al respecto. Las manos, dice MacArthur, simbolizan las actividades de la vida, de modo que si habla de manos santas, está haciendo referencia a una vida santa. Lo que quiero decir, mis hermanos, es que las manos santas, esa vida santa, mis hermanos, son un requisito que Dios ha establecido previamente para que una oración sea eficaz. Para que tu oración sea respondida, sea contestada, sea atendida por Dios. Dios dice, bueno, deben hacerlo con manos santas. Escucha lo que dice el salmista, Salmo 66, 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Hermanos, esto no es una conjetura que el pastor ha hecho. Hermanos, es un prerequisito que nos presentemos con manos santas, con una vida santa delante del Señor, si es que esperamos recibir contestación a nuestras súplicas. La expresión santo que aparece aquí en griego es osios, que hace referencia a algo que no está contaminado. Hace referencia a algo que está limpio, que no tiene como algo así como pintas, como manchas sobre él. Eso es presentarse de Dios santo. El texto agrega, sin ira y sin contienda. Esa, mis hermanos, debe ser nuestra actitud para presentarnos en oración delante del Señor. Ahora, quiero traer tranquilidad a sus almas con esto que voy a decir. Pastor, o sea que ¿debo ser perfecto para presentarme delante de Dios? No, el texto dice, preséntense con manos santas, levanten manos santas. Pero no dice, preséntese con una vida perfecta. Si de perfección se tratara, lo voy a decir así, si la perfección fuera un prerequisito para que Dios respondiera a nuestras oraciones, hermanos, Dios no habría dado respuesta a ninguna oración sobre la tierra, exceptuando las de un hombre, nuestro bendito Salvador, que es perfecto. Jesús sí es perfecto, así que solo sus oraciones serían contestadas. Pero tú y yo hemos visto cómo el Señor nos ha respondido a nuestras súplicas. Entonces entendemos que el prerequisito no es ser perfecto, sino es santo. Si una persona eleva oraciones a Dios, levanta sus manos en súplicas al Señor, pero está sumergido en pensamientos de ira y de contienda, si sus manos están contaminadas por un pecado terrible que no ha confesado, no puedes pretender que Dios responda a tus oraciones,
Porque las Escrituras señalan con claridad que ese pecado entorpece el hecho de que Dios responda a tus súplicas. Representa un obstáculo ese pecado. En palabras simples, mis hermanos, nuestra oración no será oída por Dios si esa oración no va acompañada de una vida que ha sufrido una limpieza por la obra interna que hace el Espíritu Santo en los creyentes. La Escritura dice que sin santidad nadie verá a Dios. Si tú quieres que te responda una súplica al Señor, debes caminar en esa senda progresiva de la santificación. Hermano, es necesario que te acerques con humildad y con mansedumbre a las Sagradas Escrituras y veas las demandas de santidad que ellas hacen hacia ti. Esto no es una imposición religiosa de una denominación. Es lo que la palabra de Dios dice: sed vosotros santos como vuestro Padre es santo. Esto no es una demanda de hombres. Dios mismo manda que seamos santos. Una persona que ora sin resolver su problema con el pecado, pueda que levante sus manos o tenga su rostro contra el suelo. Incluso a ojos de quienes les observan, dirán: wow, qué hombre tan piadoso. Pero lo cierto es que si alguien ora sin resolver su problema con el pecado, pueda que levante sus manos, pero no puede esperar que verdaderamente Dios responda a esas súplicas. Escuchen al salmista, mis hermanos, en relación a la súplica que Dios contesta. Salmo 24, versículo 3 en adelante. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Pregunta. Y responde, versículo 4, el limpio de manos y el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Ese individuo, dice el salmista, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Así que si tú tienes una vida de práctica de pecado, aferrado al pecado, no puedes engañarte pensando que Dios responderá tus oraciones, por más que tengas una forma externa y disciplinada de orar. Si estás aferrado al pecado, no puedes pretender que Dios responda a tus oraciones. Recuerden, hermanos, que el punto aquí es, en los primeros 8 versículos, tiene que ver con orar por los no creyentes. Así que podríamos decir que lo que caracteriza a aquellos que oramos por los perdidos no debe ser una actitud de ira, de contienda y de pecado. Lo que debe caracterizar la vida de la iglesia de Cristo es que la iglesia de Cristo sea santa en su corazón y santa en su conducta, mis hermanos. Quiero finalizar este sermón con la poca voz que me queda, dirigiéndome a ustedes, hermanos varones de la iglesia. Recuerden que el tema es orar por los no creyentes. Ese es el tema, esa es la unidad de pensamiento del versículo 1 al 8 que hoy estamos terminando. ¿Oran ustedes por los no creyentes? Alguno podrá decir: sí, pastor, yo oro por ellos. Ok, ahora entonces, esa fue la pregunta de los 2 sermones anteriores. Ahora respóndeme esta: ¿oras con manos santas al Señor? Tus oraciones, varón, escúchame, hermano, tus oraciones se caracterizan por provenir de un corazón santo y de una conducta santa. Recuerda que el contexto es orar por los perdidos. Yo oro por mi hijo que va a cumplir 3 años y es un pequeño incrédulo, y yo suplico al Señor para que lo salve. Pero yo tengo que tener la conciencia limpia delante del Señor de que voy con manos santas delante de Él a pedirle por la salvación de mi hijo. De lo contrario, no puedo esperar que algo ocurra. Iglesia, observen el amoroso ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que es santo imperfecto, aquel que oró con manos santas al Padre. Estando colgado al madero, nuestro Señor, mirando al cielo, dijo: destrúyelos a todos porque mira lo que me han hecho. Él dijo: Padre,
perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Esta es una oración que surge de un corazón y una conciencia limpia. Él es el bendito Hijo de Dios. ¿Y cuál es el resultado de esa súplica? Un par de semanas después, 3,000 personas se convertirían a través de la predicación del apóstol Pedro. Oh, mis hermanos, pero no solo eso. Los miles y miles de individuos que a lo largo de la historia han venido en arrepentimiento y fe delante del Señor, somos producto de esta bendita oración. Perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Pastor, pero yo no estaba allí. Bueno, pero tú aborrecías a Cristo antes de que Él te alcanzara. Así que Cristo en la cruz también oró por ti y por mí. Perdónalos, Señor, porque ellos te van a aborrecer desde que nazcan. Perdónalos porque ellos vivirán de manera disoluta, porque preferirán darle deleite a su carne antes que rendirte adoración a ti. Así que si tú estás sentado hoy, mi hermano, aquí, escuchando la predicación de la palabra del Señor, es porque eres producto de esta gloriosa oración que el santo imperfecto Hijo de Dios hizo en beneficio nuestro. Hermanos, ¿es así como oramos por los perdidos? ¿Con un corazón limpio? ¿Oramos por los perdidos con urgencia? Hermanos, miren, yo ruego al Señor para que después de 3 sermones de este tema, ustedes de verdad hayan generado un hábito santo de orar por los que no conocen del Señor. Juan Knox en una oportunidad oró de esta forma: Dios, dame a Escocia, porque si no me la das me muero. Señor, salva a nuestros hijos. Padre, salva a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos. Ten misericordia de ellos. ¿Es con esa urgencia con la que oramos? Permítanme ir más lejos, hermanos. Cuando oramos por nuestros hijos, los que tenemos hijos, ¿podemos decir que hemos orado con una conciencia limpia de pecado? Hermanos amados, suplico a nuestro Dios para que Él tenga misericordia y para que, si esa no es nuestra realidad hoy, si no estamos levantando oraciones con manos limpias, podamos hacerlo a partir de este momento y hacerle frente al pecado en nuestra vida. Alguien podría decir: mira, pastor, la verdad es esta, yo llevo años peleando con el pecado. Yo no soy ese de manos limpias. Yo estoy manchado, todo mi cuerpo está manchado de pecado. Mi ropa apesta a hedor de pecado. Si ese es el caso de alguien aquí, que lleva años luchando con el mismo pecado, y ya ni siquiera lucha, ya solo lo practica, si ese es el caso de alguien aquí, es posible que estés luchando infructuosamente con el pecado, porque estés luchando en tus propias fuerzas. Lo que significa entonces es que la fuerza espiritual de Cristo no está en ti. Lo que significa entonces es que tú lo que tienes que hacer es venir en arrepentimiento y fe delante del Señor. No te engañes pensando que tú eres un creyente, porque lo que caracteriza la vida del creyente es que lucha contra el pecado. No quiere decir que no pecamos, pero estamos allí luchando. Suplicamos y levantamos nuestras manos: Señor, ayúdame, porque voy a ceder a la tentación. Muda de mi corazón estos deseos horripilantes y pon tus santos deseos en mí. Si tú eres un creyente que está luchando con el pecado, hermano, resiste. Suplica a Dios para que te fortalezca, y te garantizo que Él te responderá. Pero si tú llevas años creyendo que eres creyente, creyendo que crees, pero has abrazado el pecado y no tienes problema con él, sabes que está mal, pero lo sigues practicando, querido amigo, te suplico, por favor, te lo imploro de verdad, amigo, ven en arrepentimiento delante del Señor.
Te suplico que no te aferres un día más al pecado. Cuando tú hayas hecho esto, cuando tú hayas venido delante del Señor y hayas suplicado por tu alma, te garantizo esto, Él te perdonará. Él te perdonará, siempre perdona. Él es así de amoroso y generoso. Y cuando Él te haya perdonado, entonces tú podrás levantar manos santas en oración a aquel que se dio a sí mismo en rescate de muchos. Amén. Un comentario final, hermanos. Mientras preparaba el sermón, pensaba en todos ustedes en IBR Monte Calvario, una iglesia que lleva 1 año de fundada. Hoy somos relativamente pocos en número, una manada pequeña. Oh, pero hace 1 año éramos mucho más poquitos. Hemos ido creciendo. Sin estrategias de igle crecimiento, sin show, sin cámara de humo, predicando la palabra del Señor. A Lutero le preguntaron: oye Lutero, ¿tú cómo hiciste toda esta revolución? ¿Tú cómo armaste este desorden contra Roma en la Reforma Protestante? Y Lutero dice: ¿qué me preguntas? Yo no hice nada. Yo solamente dormía, dice Lutero, y mientras estaba despierto predicaba la palabra de Dios. Hermanos, yo ruego al Señor para que todos nosotros, miembros y asistentes regulares de IBR Monte Calvario, lleguemos a ser identificados en esta ciudad como aquellos hombres y mujeres que levantan manos santas a Dios. Hermanos, los creyentes debemos tener buen testimonio de los creyentes, pero también debemos tener buen testimonio de los de afuera. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Tu palabra ha sido predicada a pesar de las debilidades de quienes escuchan y de quien predica. Suplicamos para que por la obra interna de tu Espíritu, esta palabra sea aplicada en nuestros corazones. Y si entre nosotros hay alguien que no esté a cuentas contigo, pedimos que utilices este sermón para traer vida en medio de la muerte y luz en medio de las tinieblas. En Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos. A continuación, vamos a celebrar la cena del Señor. Creo yo que lo que me ha empeorado un poco la salud en la garganta